Perfecto. Buenas noches. Bueno, acá vamos a presentar un trabajo que hemos hecho para el profe Ruiz, licencia A, Páez Gustavo, Camardelli Omar. Eh, Nosotros citamos el tema de la diferencia entre veteranos y jóvenes en el fútbol. Eh, y bueno, es algo recurrente que vemos en el fútbol, que es un problema que por ahí los directores técnicos tienen que ir, que ir afrontando, ¿no? Una de las principales, bueno, de las cuestiones es el tiempo que va pasando y bueno, los jugadores más experimentados van perdiendo velocidad, bueno, van perdiendo físico y bueno, ahí es donde surge todo lo de los jóvenes que tienen toda esa energía y toda esa vitalidad que es lo que por ahí lleva a que una persona de más años vea las cosas de otra forma, las plantee de otra forma, y bueno, por ahí es donde van surgiendo los problemas. Gustavo, si querés Sí, decir. profe, por lo general cuando hay jugadores más veteranos tienen una forma ya de comportarse o de ser, y un jugador más joven capaz que también tenga otros rasgos. Son como unas distintas personalidades que tenemos que hacer congeniar como para llegar a conformar un grupo y que cada uno sepa ocupar el lugar que tiene que ocupar dentro de ese grupo. Y tratar de que el bien del grupo predomine por sobre todas las cosas. Como estaba explicando acá Omar, hay diferencias. Los jugadores más grandes por ahí en una práctica, capaz que no se centren tanto en lo físico, sino en las mañas que ya traen, o la parte táctica, capaz compensan la parte física con la parte táctica. Así que por ahí es tratar de congeniar esas cosas como para que haya una armonía. Nosotros ahí habíamos puesto un ejemplo en el trabajo de un problema que pasó en un entrenamiento de Boca, donde salió por todos los medios en su tiempo, donde un jugador que era Insaurralde había peleado con Jonathan Silva. En ese momento estaban en una práctica, estaban haciendo un ejercicio táctico, y este jugador Insaurralde, que era un poco más experimentado, le había marcado algunos errores, se ve que a este chico Silva, y bueno, ahí había habido un choque y el final de todo esto fue que se tomaron a golpe de puño. Entonces, bueno, nosotros como en una situación como esta, como directores técnicos, tenemos que saber bien cómo actuar ante esta situación. Si vos querés aportar, Jorge, Omar, ¿cómo Sí, seguiríamos con él? ¿Qué es lo que haríamos en sí. ese caso sería? Nosotros, bueno, estuvimos conversando con Gustavo, bueno, citando ese ejemplo de lo que sucedió con estos jugadores, qué es lo que haríamos nosotros eh, ante una situación así, dirigiendo un equipo, ¿no? La verdad que es algo muy complejo, que hay que saberlo llevar, no debe ser nada fácil, más con un jugador veterano y un jugador joven. eh, y bueno, pero los dos congeniamos que lo mejor es hablar con los dos, aclararle bien las cosas, que esto es un grupo, que hay que tirar para el mismo lado, porque si no las cosas no van a ir bien. Eh, y bueno, tratar de congeniar, siempre tratar de llegar, como decimos, una comunión con el jugador, desde la buena onda, desde el, desde el bienestar para todos. Y creo que sí, después hay que hablar con cada uno por separado. Creo que hay que hablar tanto con el veterano y bueno, explicarle, decir que hay que tener paciencia, porque es obvio que un chico joven va a querer
tiene toda la dinámica, toda la impronta, toda la energía, quiere meterle con toda, y un veterano ya lo ve de otro lado, lo ve más de la parte táctica, de ese lado, entonces, bueno, tiene que saber tenerle la paciencia y desde el lado de la enseñanza, que justamente al tener la experiencia, al tener la sabiduría, tratar de enseñarle y con paciencia. Y desde el otro lado, hablar con el joven por el otro lado, que creo que es muy importante explicarle y hacerle ver de que no es que por ahí un veterano le va a ordenar o lo va a mandar, pero sí a que aprenda a escucharlo, justamente porque tiene mucho más partido sobre el lomo y tiene mucho Experiencia. más vivencia. Entonces, saber escucharlo para que entre todos, y cada problema que suceda, hay que nosotros estar atentos y decir que, y siempre insistir en que nos comuniquen y tratar de solucionarlo con, con una buena comunión, no, no por ahí o retando o maltratando a alguien porque se pelea, no, tratar siempre de unir. Y tratar de no ponerse de un lado o del otro, siempre mediando como para que las cosas se hagan en favor del grupo, que se dé una prioridad al equipo directamente y no una prioridad personal, siempre teniendo esos recaudos. Son situaciones complicadas a veces, pero bueno, hay que tratar de saber sobrellevarlas y poner un paño de calma ante toda situación. Bien, siempre es un buen momento para cuando pasan estas cosas, ¿no? Que no son muy gratas, pero yo siempre observo en esto, el problema es cuando el grande, por ser grande, no es capaz de, después de suceder el hecho, de bajarse. ¿Se entiende? O sea, Sí, es muy importante que el grande, está bueno que pongan ciertos límites porque también eso educa, ¿no? Eso educa también. Y está bueno también que el joven sea valiente, atrevido, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? exactamente. Porque de pronto es una construcción y es lo más natural que el más joven sea más atrevido y el más grande sea más pensante, digamos, ¿no? Después, yo creo que en estas cosas hay que tratar de negociar, ¿no? Principalmente con los más grandes, y mira, puede ser que tengas razón, que lleves razón lo que digas, porque seguramente puede ser así, pero necesito que me ayudes vos a mí también, ¿no? Exacto. Eso es un jugador con experiencia, con conocimiento. Situate en esa postura vos cuando eras joven, que podría haber hecho. Entonces, que te colabore en esta transformación, porque en realidad, siempre lo digo a los jugadores, estamos constantemente, todos los días, construyendo cosas, haciendo cosas. Estamos construyendo el sistema, estamos mejorando lo técnico, estamos construyendo lo físico, todos los días estamos haciendo algo nuevo, construyendo. Entonces es muy importante la cabeza del grande ahí, ¿no? Que es el que debe ayudar a poner los paños fríos, como quien dice. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta, una acotación o decir una observación? ¿Alguien que le quede algo en el tintero? Sí, Ezequiel, te escucho. A lo mejor lo dijo, pero como que como que quedó muy en el aire, que las diferencias son las que hacen que el equipo sea competitivo. Marcar esto del veterano o del experimentado con su experiencia ayudar y del novato con su velocidad, con su buen físico, también le puede aportar. A lo mejor es ver lo positivo y no tanto lo negativo. Es así, es así. No, no, sí, 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 efectivamente es así. Y en cierta forma sí, ese lo dijimos que, que los dos, y está escrito también ahí que las dos cosas sirven, ¿no? Porque uno te pone
el pensamiento, ser más tranqui, y del otro lado tenés el torbellino que te lleva por delante, y bueno, entre las dos cosas se hace un conjunto. Lo Sí, nosotros importante, como DT tendremos que sí, hacer un complemento de ambas sí, te cosas escucho, y Gustavo. explotar las cualidades de cada uno como para el bienestar de todos. Sí, yo siempre digo que es muy importante, cuando tengan un plantel de jugadores de edad, es muy importante ponerlo de tu lado al grande, principalmente, que te ayuda. Sí, Jorge, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? La Hola, verdad que, Jorge, bueno, ¿cómo le va? quise entrar a la clase para escucharlo y muy linda, muy interesante. Yo quería aportar en este tema dos cositas ahí de la experiencia que tengo de haber jugado muchos años y de haber dirigido. Primero, bueno, con respecto a los grandes, la diferencia con los chicos, ¿viste? A mí me parece que son muy importantes los grandes cuando son líderes dentro de la cancha positivos. Cuando vos tenés tipos grandes que están en el plantel, que vos ves que no están bien físicamente, que cuando van a practicar te tiran el plantel abajo, no corras, que eso. Y yo digo, cuando vos tenés un tipo que no lo vas a tener en cuenta, no lo tengas en el plantel. Es un problema, ¿viste? Cuando no lo vas a necesitar. Eso por un lado. Segundo, cuando plantean el tema de las peleas, mira, yo he estado en muchísimos planteles, muchos años. Y generalmente, yo no te digo que no, pero hubo en entrenamientos que se han ido a las manos, ¿viste? Muy pocas veces, pero ocurrió. Y yo les puedo asegurar que las veces que ocurrió eso no es porque ocurrió en el momento, ¿te das cuenta? Ya venía de antes. Claro. Había enfrentamientos que venían de antes. Es muy raro que en un encuentro, en una práctica, dos choquen o uno golpee a otro y se levante y se pelean. Si se pelean es porque viene de antes, ¿te das cuenta? Sí, Viene sí. de antes. Entonces, ahí cuál es la prevención que hay que hacer. No hay que llegar a eso. Hay que saber que cuando esos dos tipos que vos viste que no se llevan bien, que han tenido alguna gresca, y hablarlo, tratar de no ponerlos en contra, tratar de evitar ese confrontamiento, ¿viste? Porque es muy desagradable cuando en tu plantel que vos manejás haya dos jugadores de tu equipo que se peleen. Así que bueno, nada más que eso quería aportar. Gracias, Bueno, por dejarme participar. Muchas gracias. excelente. Hola, Jorge, buenas noches. Excelente, excelente. La verdad, buen punto, ¿no? Buen punto esa observación de decir, che, el problema se puede evitar antes. Buen punto, muy buen punto, Jorge. Sí, profe, más de todo con eso de los líderes positivos. Si lo vas a tener ahí, que sean positivos, son los veteranos. Está bueno. Muy bien. Bueno, excelente, muchachos, excelente. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Después pondremos